Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, 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 perfecto. Saludos, buenas Bueno, noches. Hola, profe. buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a comenzar a grabar. Muy bien. Bueno, hoy tenemos que continuar, digamos, con el curso. Nosotros la clase pasada ya habíamos entrado a ver una introducción de lo que es Python y ciencia de datos, que son los dos módulos iniciales, digamos. Así que, bueno, para los que no estuvieron en la clase pasada, estamos viendo este módulo de Python. Este módulo de Python, seguramente ustedes van a recibir o en sus correos electrónicos tienen una invitación para poder acceder. Lo que tienen que hacer es copiar, pegar esa invitación en un navegador y bueno, una vez que copian y pegan van a acceder al módulo de Python. Y en este módulo, bueno, perdón. En este módulo tienen que hacer clic acá en donde dice Get Start para iniciar, digamos, la autenticación y poderse registrar en este módulo. Y una vez que se registran en el módulo, eh, ya después les va a aparecer acá en su perfil de usuario, cuando ustedes accedan, les va a aparecer el módulo de Python y entran, digamos, a este módulo. Bueno, este módulo está en español. Nosotros vimos la clase pasada, la unidad 1, y bueno, si es que no lo visualizan en español, eh, tienen la opción acá, digamos, en su navegador, tienen que tener instalado el Google Translate para poder hacer las traducciones, pero no creo que tengan ese problema. Bueno, y bueno, avanzar con la lectura del material. Siempre les recuerdo que es importante que lean todo el material, que cada módulo tiene que quedar acá con un 70% de lectura. eh, Porque si no, no queda con ese porcentaje, digamos, van a tener problemas para que le descargue el certificado. Cada módulo, al final, digamos, de la unidad tiene su soporte teórico, tiene un intérprete embebido. Acá le explica qué es el intérprete, tiene un intérprete embebido, a ver si lo que está más abajo. Bueno, introducción a Python, todo esto es teoría. Bueno, acá donde dice finalización del módulo 1, tienen las preguntas de multiple choice, que esto lo pueden hacer la cantidad de veces que ustedes quieran y dejarlo en un porcentaje del 70%. También tienen la opción de, en el módulo, hoy vamos a ver la unidad 2 de Python. La unidad 2 tiene que ver con tipos de datos, variables, operaciones básicas de entrada-salida. Y acá, digamos, sí tienen un intérprete embebido, que le vuelvo a repetir, el intérprete lo que va a hacer es, por ejemplo, acá este intérprete ya está embebido, este es un intérprete embebido. El intérprete es lo que me va a permitir, digamos, trabajar con comandos propios de Python, poder visualizar. Este vendría a ser el comando y acá van a mostrar los resultados. Entonces acá escriben este comando, o puedo poner, por ejemplo, Colomar y cerrar comillas, cerrar paréntesis, y con este botoncito ejecutan y acá le muestra, digamos, el resultado de este comando. También la clase pasada vimos que nosotros podemos utilizar el idle, es decir, hacer la instalación de Python y trabajar con el idle, que vendría a ser un intérprete que viene cuando ya instalamos Python, y acá, digamos, podemos ejecutar el comando en el shell podemos ejecutar el comando y me muestra el resultado. Pero este shell solamente me permite ejecutar una única línea. Cuando yo tengo un programa está compuesto por muchas líneas, yo tengo que abrir un archivo y ahí tengo que este, ejecutar todas las líneas, digamos, que yo quiero ejecutar en este programa. Me permite ejecutar una o más líneas. Lo que tienen que hacer es guardarlo
ponerle un nombre o indicarle dónde lo van a guardar. Y, y luego con esta opción de run lo ejecutan. Y acá me ejecuta el programa. Pueden utilizar este intérprete. Pero también la clase pasada les comenté que nosotros vamos a trabajar con un intérprete que es un framework, que es algo mucho más avanzado, que ya tiene muchas bibliotecas incorporadas y es un intérprete o un framework. Un framework significa que es algo más avanzado que un intérprete, que tiene muchas herramientas para ayudar al programador y se utiliza mucho en lo que es ciencia de datos e inteligencia artificial, que es el Colab. Para abrir el Colab, ustedes tienen que tener una cuenta. Bueno, yo estoy acá, si ustedes pueden ver, estoy autenticado en el Google con una cuenta de la Academia Cisco, que está acá. Ustedes, digamos, tienen que entrar con su cuenta, tienen que acceder acá al driver, y en el drive, digamos, bueno, crear una carpeta. Yo ya creé una carpeta que es Colab Network, y acá pueden iniciar, digamos, su Colab. Simplemente tienen que presionar botón derecho en cualquier espacio en blanco, digamos. eh, y, bueno, ahora vamos a eliminar que lo hice ayer, creo. También. Presionar el botón derecho en el espacio en blanco y donde dice más, abrir un Colab. Y con este Colab, digamos, se trabaja con los ejemplos de la unidad 2. Vamos a trabajar con los ejemplos de la unidad 2. Los Colab están compuestos por líneas de código y líneas de texto. Yo puedo tener una línea de texto simplemente para poder aclarar. Por ejemplo, en esta línea de texto puedo colocar: esta es una prueba de unidad 2, y queda como un comentario. Y acá comienzo a ejecutar las líneas de código. Entonces vamos a avanzar con la unidad 2 de Python. La unidad 2, esta presentación también la voy a poner disponible, digamos, en la Academia Cisco, y también se la voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Bueno, en la unidad 2, cuando comiencen a leer, vamos a ver la función que viene ya con Python, que es una función integrada con Python, que es print, que es una función que nos permite sacar por pantalla. Bueno, print es una palabra reservada de Python, no la puedo, digamos, no puedo nombrar una otra función que se llame print. Print es una palabra reservada de Python, y lo que hace print, digamos, este comando de Python, es causar algún efecto, evaluar un valor y mostrar un resultado por la pantalla. Bueno, acá tienen los distintos tipos de funciones que tiene Python. Python, digamos, cuando ustedes lo instalan, ya instalan un conjunto de funciones que son, digamos, propias de Python. Dentro de esas funciones está print, que es el comando que vamos a ver hoy. Está len, que me sirve para poder determinar la longitud de una cadena de caracteres. Input, para poder pedirle al usuario que ingrese datos. Sum, que, bueno, suma valores. Max, que calcula el máximo de un valor. Y min, que calcula el mínimo de un valor. Algo muy parecido a lo que hace el Excel. También, digamos, tenemos funciones de módulos. Python cuenta con un extenso ecosistema de librerías, y algunas veces esas librerías las tenemos que llamar. Por ejemplo, en este caso está llamando a la librería Math, que es una librería, no sé si les expliqué en la clase pasada. Es como si ustedes quisieran hacer una calculadora en Python. Se tienen que sentar a programar una calculadora, pero si alguien ya hizo esa calculadora, no tienen que programar la calculadora, sino que tienen que llamarla a esa calculadora, y eso debería ser una librería. Es como una función ya preprogramada, que ya alguien la hizo, y bueno, yo lo único que tengo que hacer es llamarla a esa función para poderla utilizar. En este caso estamos utilizando la librería map, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, Python tiene muchas funciones que vienen incorporadas con el lenguaje de programación, y tiene otras funciones que se llaman librerías, que las tienen que traer, tienen que importar. Es decir, son funciones ya armadas. Esta, por ejemplo, mat, es una función que me permite calcular la raíz cuadrada de un número.
Entonces, si ustedes copian esto y lo vamos al intérprete, vamos a copiar y vamos al intérprete, en la línea de código yo voy a pegar esta función que copié y fíjense que cuando ejecuto este botoncito, este botón que ven acá es un botón que sirve para poder ejecutar lo que está en la línea de código. Entonces simplemente lo tengo que presionar a ese botoncito y ese botoncito me va a ejecutar y me va a decir, bueno, acá el print, fíjense que dice que la raíz cuadrada de 25 es, y me coloca el nombre de la variable en donde está el valor de la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces me lo saca por pantalla. Vamos a Bueno, después tienen funciones definidas por el usuario, que son funciones que yo creo, por ejemplo, si es que ya no hay, si es que no hay una función de Python realizada, yo puedo crear una función propia que, por ejemplo, me permita saludar. Entonces acá creo una función, eso vamos a ver más adelante, pero lo que quiero transmitirle es que Python también permite que ustedes creen, generen una función de ustedes. Entonces acá me voy, creo otra línea de código, agrego otra línea de código, pego la función acá, cuando acá me va a dar un error porque esto tiene que estar identado, y ejecuto, y me dice Olomar, que es una función para saludar. Bueno, una función puede tener efectos, puede tener resultados, y también existe un tercer componente de una función que son los argumentos, que vendrían a ser la lista de, por ejemplo, este es un argumento. Esto que está acá es un argumento, lo que está entre paréntesis, ¿sí? Es, digamos, un argumento que acompaña a la función y le permite ejecutar, digamos, una determinada tarea también. Bueno, los argumentos pueden ser de todo tipo. Como estamos hablando de la función prim, prim, digamos, puede recibir argumentos de tipo texto, de tipo numérico, de tipo boolean, de tipo lógico. Si yo no le coloco argumentos a print, me va a devolver none, que significa nada. Porque digamos que yo le estoy diciendo print, entre paréntesis, no le estoy colocando nada, no le estoy diciendo que no le estoy pasando ningún parámetro. Entonces, lo que va a hacer es devolverme un none. Bueno, como Python, digamos, como print, eh, Python me permite crear funciones. Las funciones que yo creo en Python tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que tener un nombre, puede tener uno o más argumentos, tiene que ser con palabras que no sean comandos reservados de Python, es decir, que no sea, porque yo no puedo crear una función que se llame print, porque print ya existe como función propia de Python, y tampoco puedo crear una función que se llame len o max, que esas funciones ya existen en Python. Entonces, digamos que cuando yo le doy nombre a una función, tiene que ser una función con un nombre que no toque o que no sea una palabra reservada de Python. Bueno, cuando ustedes ejecutan las funciones, digamos, este tema de funciones lo desarrollan en otro módulo, pero cuando ustedes ejecutan una función, lo que le quiere transmitir acá es que el intérprete va ejecutando línea de código o línea de código en forma secuencial, y cuando encuentra una función, como print, por ejemplo, salta la función al cuerpo de la función. Bueno, en el cuerpo de la función puede haber una o más instrucciones, y cuando termina de ejecutar las instrucciones de la función, vuelve a la línea de código donde se llamó esa función y continúa ejecutando las otras instrucciones. Bueno, los argumentos de print, digamos que es lo que es el día 2. Argumentos de print, eh, digamos, pueden ser cadenas, números, caracteres, valores lógicos, objetos inclusive. Y hay dos tipos de argumentos: los argumentos posicionales y los pasados por argumentos. La diferencia es que si yo utilizo por defecto, digamos, tienen prioridad los argumentos posicionales.
Entonces, si yo pongo print, por ejemplo, y entre paréntesis pongo hola, ese vendría a ser el primer argumento. Si coloco coma, coloco mundo, ese vendría a ser el segundo argumento. Entonces, Python va a funcionar, digamos, como argumento posicional, es decir, esto estaría en el primer orden y esto estaría en el segundo orden. ¿Sí? Es decir, ya Python por defecto lo va a sacar por pantalla primero hola y después mundo. Funcionan como argumentos posicionales. Si yo tuviera un tercer argumento, lo saca en tercera posición. Si yo tuviera un cuarto, lo saca en cuarta posición. Es decir, respeta el orden de los argumentos. Ese es el argumento posicional. Y por argumento es que yo le puedo decir, digamos, en el prim, qué argumento va a priorizar y que no respete el posicional. Es decir, por ejemplo, print, yo le puedo colocar acá hola, digamos, como argumento, que vendría a ser el primer argumento, y le puedo colocar un segundo argumento que diga Python, o nombre Python. Entonces, ahí, digamos que yo le puedo alterar en Python el orden de ejecución de los argumentos. También van a leer que con print nosotros podemos modificar el formato de salida, digamos, del comando print. ¿Y para qué sirve eso? Y sirve precisamente para que quien lea en la pantalla pueda tener una mejor interpretación de lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, para eso existe el carácter escape. Cada vez que nosotros ejecutamos print, eh, el intérprete, digamos, intenta ejecutar lo que está entre paréntesis de print, pero cuando encuentra una barra invertida, esa barra invertida le está indicando al intérprete que es un escape. Y ese escape le está indicando para, fíjate que hay después para, para modificar el formato de salida de print. Es decir, esta barra invertida le está diciendo al intérprete, para, fíjate que hay acá, después de la barra invertida, que puede ser que se esté modificando el formato de salida. Entonces, con ese concepto, fíjense en que nosotros acá tenemos un ejemplo en donde queremos sacar, por ejemplo, esto por pantalla. Esto insertará barra invertida. Entonces, fíjense que yo estoy guardando este texto en esta variable y luego lo estoy imprimiendo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? El intérprete va a venir, va a detectar, digamos, la barra invertida, que es un carácter escape, y se va a fijar que después de la barra invertida hay otra barra invertida. Entonces, le estoy diciendo que imprima una barra invertida. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, esto lo copio, lo pego en el intérprete, voy a agregar una línea de código acá, voy a eliminar este, y acá ejecutamos y me imprime una barra invertida. Fíjense que cuando yo le coloco print, le coloco dos barras invertidas, pero la primera es el carácter escape, que le está diciendo que imprima lo que está después. ¿Qué es lo que está después? Una barra invertida. Entonces, por eso imprime una barra invertida. Después tenemos un salto de línea. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una barra invertida y después tenemos un carácter n, que es un salto de línea. Entonces, lo que estoy diciendo acá, o la que le estoy pidiendo al intérprete, es que imprima, bueno, acá faltaría el print, ¿cierto? El print del texto. Que imprima, digamos, el valor que tiene text y me va a imprimir, pero con salto de línea. Fíjense que hola, bueno, este L está acá, está diciendo al intérprete que haga un salto de línea y luego me imprima mundo. O sea, simplemente este carácter escape es para poder modificar el formato de salida. Y bueno, acá le muestro otros caracteres escapes como el barra T, que me permite armar un espacio entre estas dos palabras,
y tiene las comillas y otros caracteres que se pueden utilizar para modificar la salida. Bueno, esto es el formato posicional de print, que, digamos, va a sacarlo a los argumentos en la misma posición que ustedes los ven. Entonces, si yo acá, por ejemplo, agrego una línea de código y pego, este vendría a ser el primer argumento, este vendría a ser el segundo argumento, y este vendría a ser el tercer argumento. Como estoy trabajando con argumentos posicionales, lo va a sacar en ese orden. Cuando lo ejecute, me saca en ese orden. Pero también existen los otros argumentos que son el parámetro sep, que sirve para poder señalar que el separador, si es que yo quiero un carácter específico que separe los argumentos. Y eso lo coloco al final. Por ejemplo, acá le estoy diciendo Python vendría a ser el primer argumento, es el segundo, genial el tercero, y con sep le estoy diciendo que coloque el guión del medio como separador entre cada palabra. Como copiar, acá agregamos una línea de código, pegar, y lo ejecutamos. Fíjense que le coloca el, el carácter que yo le coloco acá. Por ejemplo, si acá yo quisiera, le podría colocar un asterisco, ¿sí? Y cuando lo ejecuto, me va a colocar un asterisco entre cada palabra, es decir, entre la separación de cada palabra, me va a colocar un asterisco. Ese es el sep. Y también tienen el en, que el en lo que hace es colocarme al final, digamos, el carácter que yo le pido. Entonces, acá yo ejecuto esto. Tiene que hacer lo mismo que hago yo, digamos, para que lo puedan comprender, copiar y pegarlo en el intérprete. Fíjense que el en le está indicando que al final de esta primera línea le coloque, digamos, 2 puntos, como si fuese una sonrisa. Y después se ejecute en la siguiente línea. Bueno, se pueden utilizar sep y el puntos. Sep es para separar, o decirle que utilice un carácter en la separación de cada palabra, y el es lo que yo quiero que coloque al final. Bueno, entonces acá también yo estoy, digamos, utilizando esto para, de forma combinada, con sep y con en. Lo pego, lo ejecuto, y me ejecuta, digamos, como tiene el septe. Este septe lo que me hace es armar un espacio. Entonces la separación entre cada palabra va a ser un espacio, y este es el en que hace el salto de línea. Bueno, después van a leer que Python acepta literales enteros. Enteros, saben que un entero es un número que no tiene parte decimal. Los flotantes son números decimales. El complejo, digamos que tiene el mismo concepto de la parte real y la parte imaginaria, el mismo concepto que en la matemática. Puede tener también texto, las variables, y pueden tener una cadena de varias líneas. Python trabaja con literales booleanos, que son valores que pueden tomar es decir, variables que pueden tomar dos valores, verdadero o falso. Literales especiales, como el none. Literales de colección con estructura de datos, que eso lo vamos a ver más en la unidad 4, que son, en vez de guardar un valor en una variable, puedo definir una estructura de datos. Y esos datos pueden ser de distintos tipos, que en esas estructuras vamos a ver listas, tuplas, diccionario y conjuntos, ¿sí? Bueno, cuando yo estoy trabajando con Python, puedo utilizar el sistema de numeración decimal, que es el que nosotros trabajamos, que está compuesto por números de 0 al 9, o podemos trabajar con otro sistema de numeración en el código, ¿no? Como el sistema binario, que es de base 2, que tienes solamente dos valores, ceros o unos. Podemos trabajar con el sistema octal, que es de base 8 y que tiene números del 0 al 7,
o sistemas hexadesimales que tiene 16 como base, que está compuesto por números del 0 al 9 y de la A. Con respecto a los operadores matemáticos, Python trabaja con la mayor parte de los operadores matemáticos comunes que conocemos en la matemática: la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y bueno, acá quizá lo que tenemos que señalar es que cuando utilizamos división, la división siempre, cuando la división la estoy simbolizando con una barra, siempre que utilicemos la división, siempre me va a sacar un valor decimal como resultado. Porque Python tiene una división entera de otro símbolo que son las dos barras. Acá. Eso lo que me hace es me trunca la parte decimal y solamente me saca la parte entera. Bueno, el módulo es el resto y la exponenciación. También lo podemos copiar. Vamos a copiarlo. A ver, copio, lo llevo acá al intérprete, agrego una línea de código, lo pego y lo ejecuto. Y acá me da los resultados. Fíjense que la división siempre me da decimal. Y tengo la opción de utilizar la división de entero, que me va a truncar el decimal. Bueno, también tiene operadores de comparación. Por ejemplo, si yo tengo una variable que tiene 5, en la variable que es básicamente como si fuese un balde que ustedes almacenan en memoria RAM de la computadora. Entonces yo tengo un balde acá en la memoria RAM y le pongo X, tengo otro balde en la memoria RAM que le coloco el nombre de Y, es decir, lo identifico esos baldes, y en el balde de X, adentro del balde, le coloco el valor, que es 5, y al otro le coloco el valor que es 10. Entonces, como esto está en la memoria RAM, ya después pregunto si X es igual a Y, si X es distinto a Y, X es mayor que Y, menor que Y, mayor o igual que Y, menor o igual que Y. Son los operadores de comparación. También trabaja con operadores lógicos como el AND, que bueno, el AND es el I, básicamente el OR es el O y el NOT es el NO. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante con la tabla de la verdad, pero el AND es básicamente cuando yo comparo, digamos, los bits, y ambos bits tienen que ser iguales para darme el valor de true. En el OR, uno de los dos, digamos, que sea distinto me va a dar true, y el NOT es una negación. Los operadores de asignación, bueno, esto sí cambia, porque bueno, nosotros conocemos hasta acá, es decir, le estamos asignando el valor 5 a una variable X. Es decir, estamos creando un balde en la memoria RAM que se va a llamar X. Y en ese balde estoy almacenando el valor 5. Pero acá cambia que estos operadores de asignación, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Al valor del X le puedo sumar 3. Es decir, le coloco una suma y un igual. Que esto equivaldría a ser X es igual a X más 3. ¿Cuánto vale X? 5. 5 más 3, 8. Esto que vendría a ser, sería restarle a X2. ¿Cuánto vale X? 8. 8 menos 2, 6. ¿Sí? Esto es multiplicarlo por 4. 8 por 4, 24. No, 6 por 4, 24. Y bueno, y así, esto es lo que varía, digamos, ¿no? Que este es el equivalente, pero es una forma simplificada de trabajar con operadores de asignación. Bueno, el tema de los operadores de membresía, verifican, por ejemplo, yo tengo una lista con estos números, y los operadores de membresía lo que hacen es preguntar si el 3 está en esta lista. ¿El 3 está en esta lista? Sí, entonces me va a sacar un valor que es verdadero. El true significa verdadero en español, digamos. De acá le digo el 10 no está en la lista, y efectivamente el 10 no está en la lista, entonces también me va a sacar verdadero. Los operadores de identidad, compara si dos variables apuntan al mismo objeto de memoria. Bueno, yo tengo acá una variable A que vendría a ser un baldecito que es una variable A, y luego esa variable A, digamos, tiene adentro una lista que vendría a ser 1, 2, 3. Y esta variable, digamos, está en una dirección de memoria, ¿sí? Que es una dirección que está en un formato hexadecimal. Cuando yo le coloco B es igual a A, lo que hace es, digamos,
crear este, una dirección de, digamos, una variable que apunta a la misma dirección de memoria. Y cuando le coloco C, estoy armando otro baldecito distinto con otra dirección de memoria y tiene otros valores. Entonces acá le pregunto si A es igual a B, como A en este caso vendría a ser true porque B apunta al mismo objeto que A, ¿sí? Es decir, están apuntando ambos a una lista. Fíjense que yo acá le estoy diciendo que B es igual a A. Entonces, como que B y A apuntan a esta lista. Entonces, por eso me va a dar true. Pero si yo le pregunto acá si A es igual, C es igual a C, no. Porque A está en una posición y C está en otra posición de memoria. Bueno, las reglas para nombrar variables, que pueden ser, pueden comenzar con una letra mayúscula, minúscula, guión bajo, pero no pueden comenzar con un número. Pueden contener números, letras, guiones bajos. Python distingue entre minúscula y mayúscula y no puede utilizar palabras reservadas. Los tipos de variables, que bueno, eso también ya lo hablamos, que tiene Python, y los comentarios se utilizan mucho cuando trabajamos con varios desarrolladores y queremos comentar nuestra línea de código, lo hacemos a través del símbolo numeral. Bueno, el input es otra función reservada de Python, digamos que cuando ustedes instalan Python, ya pueden ejecutar este comando input y que lo que va a hacer es pedirle al usuario que ingrese, digamos, algo desde el teclado. Entonces, acá tienen un ejemplo de input, lo copian, lo llevan al intérprete, lo pegan, cuando lo ejecutan, fíjense que el input acá me va a decir cuál es tu nombre. Entonces pongo Omar, porque me está solicitando el input, provoca este cuadro de texto. Pero el input siempre, siempre, lo que yo coloque ahí es string. Por ejemplo, si yo coloco 12, es un número para ustedes, pero un string para el intérprete. Todo lo que yo coloco en una input es string. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con números o con float, tengo que hacer uso de conversiones, digamos, ¿no? Entonces yo pongo acá Omar y digamos, me provoca la salida del print, que es hola, y el nombre que almacena lo que yo le coloco en el cuadro de texto. Bueno, y este vendría a ser el caso de la conversión. Por ejemplo, quiero hacer lo mismo, pero con edad. Crear otra línea de código, pego acá, bueno, borrar esto, que es mi comentario. ¿Qué va a pasar acá? Como me está pidiendo la edad, y el concepto que yo les acabo de dar es que es el cuadro de texto, siempre toma como string, lo tengo que decir como cadena de caracteres, por más que yo le coloque un número, por ejemplo, me dice cuál es tu edad, le pone 50, pero lo va a tomar como cadena de caracteres. Entonces tengo que colocarle el in antes para convertirlo a esa cadena de caracteres en un número y luego poder imprimirle edad. Entonces, si yo ejecuto esto, me pide la edad, yo le pongo 50, ese 50 es un string, pero con el in que está antes, le estoy diciendo que lo convierta entero. Entonces, lo va a convertir entero y luego me va a imprimir la edad. ¿Sí? Y bueno, no es difícil esta unidad. Bueno, tenemos un trabajo práctico 1, en donde en este trabajo práctico tienen, digamos, los temas que vemos en la unidad 2, disculpen, la unidad 2. Por ejemplo, acá, el trabajo práctico para hacer. Y acá tengo el trabajo práctico hecho. Siempre vamos a trabajar de esa manera. Yo les voy a pasar un trabajo práctico hecho y otro trabajo práctico para hacer. Bueno, el trabajo práctico
hechos, utilizamos la función print. Fíjense que acá la consigna es escribir un programa que utilice una función print para mostrar 3 mensajes en una sola línea separados por un guión. Bueno, acá le dice el planteamiento del problema, debe usar una función print con múltiples argumentos posicionales y el parámetro C para cambiar el separador entre los argumentos. Entonces, este vendría a ser el código, digamos, resuelto. Se lo copio, lo llevo al intérprete, creo una línea de código, lo ejecuto, y ahí me dice, hola, mundo, Python, y pone el separador. En el ejemplo 2 utilizamos caracteres escape. Escribo un programa que muestre un mensaje en 2 líneas utilizando el salto de línea. Debes usar un carácter salto de línea para crear una nueva línea dentro de una cadena de texto. Bueno, acá tengo el print con salto de línea utilizando el carácter escape. Copio, lo mando al intérprete, creo una línea de código, ejecuto y hace el salto de línea. Entonces en acá hace el salto de línea. Bueno, en el punto 3, escribe un programa que muestre 2 mensajes en la misma línea utilizando el parámetro en la función print. Debes usar un parámetro en para evitar que el print agregue un salto de línea al final. Entonces, acá utilizamos un en, pero fíjense que el en que estamos utilizando es un espacio en blanco, ¿sí? Simplemente. Entonces, acá, cuando ejecutamos estos dos, copiar, vamos al intérprete, agregamos la línea de código, ponemos pegar. Lo que va a hacer es cuando nosotros lo ejecutemos, me va a utilizar, digamos, el en, pero como el en es un espacio en blanco, el primer mensaje y me genera un espacio en blanco con el segundo mensaje. Bueno, después tienen la suma, la multiplicación, el uso de literales. Tienen que copiar y pegar porque este ejercicio está hecho, y bueno, la idea es que ustedes lo entiendan, digamos, está hecho, ¿no? Las consignas, inclusive tiene el planteamiento del problema, la conversión de tipos, con el input, los operadores de comparación, los operadores lógicos, y las variables. Y una vez que lo entiendan, o por lo menos traten de entenderlo, este vendría a ser el trabajo práctico hecho. Tienen el otro trabajo práctico que es para hacer, que este no tiene línea de código, digamos, ¿no? Esto lo tienen que intentar resolver ustedes. Por ejemplo, acá escribo un programa que utilice la función print para mostrar 3 mensajes en una sola línea separados por un guión. Bueno, acá le dice la guía, use una función print con 3 argumentos posicionales y utilice un parámetro C para cambiar. Bueno, quizás para los que nunca han visto Python, le puede resultar un poco complejo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos las consignas y vamos al intérprete, agregamos una línea de código y recuerden que este intérprete que estamos utilizando utiliza IA. Entonces, en la IA copio lo que yo quiero hacer, enter, y ahí me genera la línea de código. ¿Sí? Entonces, vamos a la segunda consigna. Escribo un programa que muestre un mensaje de 2 líneas utilizando el carácter escape. No, lo mismo, copio, me voy al intérprete, agrego una línea de código, me voy a la IA, crear código con IA, copio la consigna acá y enter, y me crea la línea, digamos. ¿Entiendes? Obviamente, digamos que también nosotros podemos utilizar DeepSeek, digamos, para que nos haga la línea de código y nos comente. Por ejemplo, yo no lo entiendo, no sé lo que estoy haciendo. Digo, escribe un programa que muestre el mensaje en 2 líneas utilizando el carácter escape, y al final le puedo decir, explícame paso a paso. Eso también, los prompts, eso ya lo vimos en la clase pasada. En el DeepSeek, para que me lo explique, digamos, eh, vamos a tener una línea de código.
Bueno, ahí fíjense que me está abriendo el código, me ejecuta el código y bueno, acá me explica el paso a paso. ¿Sí? O sea, son formas de trabajar que tienen que ir adoptando para ir trabajando con lo que vamos a ver. Bueno, ya si van avanzando con el ejercicio 3, el 4. Estos trabajos prácticos están subidos acá en la Academia Cisco, en la página, y ahí tienen un recurso para subir, digamos, estos trabajos prácticos hechos. Simplemente lo que tienen que hacer es copiarlo en un Word y voy a mis cursos y está acá en especialidad de ciencia de datos. Bueno, y acá tienen todo lo que estamos viendo y acá tienen el recurso para subir el trabajo práctico, ¿ves? Y acá lo suben a los trabajos prácticos. Bueno, no es obligatorio, estos trabajos prácticos no son obligatorios, lo único obligatorio son los cuestionarios que están acá en la plataforma esta, cumplir con el 70% y el examen final y los comentarios del curso. Eso es lo único obligatorio, digamos. Estos trabajos prácticos son ad hoc, digamos, para quien quiera hacer, los hace, y quien no los quiera hacer, no pasa nada. Bueno, esto, trabajo práctico. Vamos a pasar a ciencia de datos. Preguntas de Python. Pasamos entonces con ciencia de datos. En ciencia de datos también entramos a la unidad 2 en el módulo de ciencia de datos. Acá cerramos y entramos al módulo de ciencia de datos. Ciencia de datos, ciencia de datos. ¿eh? Introducción a ciencia de datos. Que la unidad 1 ya la vimos la clase pasada, hoy vamos a ver la unidad 2. Obviamente ustedes tienen que avanzar con la lectura, los cuestionarios, los trabajos prácticos, está todo en español. Avanzamos con la teoría. Bueno, en la unidad 2, ¿qué es lo que vamos a ver? Definición de datos masivos. Los datos masivos son un conjunto de datos que son demasiado grandes, complejos y cambiantes para los que procesan los sistemas informáticos tradicionales. Estos conjuntos de datos suelen ser medidos en petabyte y exabyte. Bueno, un poco de lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Y ya, digamos, no trabajamos con datos personales como el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono. Ahora los datos son los amigos que tenemos en el Facebook, las imágenes que tenemos en nuestras redes sociales, los audios que tenemos en el Facebook, en nuestro WhatsApp. Todo eso conforman un metadato de cada uno de nosotros. Entonces, estamos hablando de miles y millones de datos que, bueno, ya están en el orden de los petabytes y exabytes, y obviamente necesitamos también una infraestructura para que pueda procesar toda esa cantidad de datos. Volumen de datos masivos. El volumen de datos masivos se refiere a la cantidad de datos que se generan, recopilan y almacenan. Los sistemas de datos masivos pueden manejar grandes cantidades de datos, lo que permite analizar y encontrar patrones en estos datos. Bueno, precisamente nosotros ahora estamos haciendo el proceso de ciencia de datos, después vamos a hacer el de análisis de datos, y en todos estos cursos que veamos vamos a utilizar muchas herramientas para hacer eh, un análisis, digamos, de los datos, ¿no? Tenemos la idea de que con estas herramientas que vamos a ver en este curso, en un conjunto de datos que no son perceptibles al ojo humano, porque, bueno, ante una planilla del Excel sí yo podía ver cuál era la diferencia. Ahora estamos hablando de datos, son miles de registros, millones de registros, y es imperceptible al ojo humano. Por lo tanto, a esta base de datos ahora, digamos, que son datos masivos, la tenemos que someter
a trabajar con herramientas que nos permiten identificar patrones, las relaciones que existen entre esos patrones, la correlación que existen entre esas variables. ¿Por qué? Porque con el ojo humano no lo podemos hacer, con el Excel no lo podemos hacer. Existen herramientas como el mismo Python, el Power BI, el Table, el Kaggle, bueno, el Bitbook, muchas herramientas, digamos, ¿no? Variedad de datos. La variedad de datos masivos se refiere a la variedad de formatos y tipos de datos que se recopilan y almacenan. Los datos pueden ser estructurados, no estructurados y semi-estructurados. Bueno, eso también ya lo comentamos. Un dataset ahora no solamente tiene texto y números, sino que tiene valores flotantes, complejos, objetos, arrays, estructuras de datos. Velocidad y veracidad de los datos. La velocidad se refiere a la rapidez con que se generan y se acceden a los datos. La veracidad se refiere a la calidad y la precisión de los datos. Los sistemas de datos masivos deben ser capaces de procesar grandes cantidades de datos de alta velocidad y garantizar la veracidad de los datos que se analizan. Bueno, hay un tema que es muy importante, que es la veracidad, es decir, determinar que los datos cumplan con, sean exactos, que cumplan, digamos, donde dice número, tiene que decir número, donde dice edad, tiene que decir edad. Es decir, hay formas de poder verificar que los datos sean veraces, digamos, ¿no? Que sean consistentes, digamos. Características de los datos masivos, volumen, porque ya contamos con miles de registros. Variedad, porque bueno, no solamente existe texto y números, sino también objetos, listas, tuplas, diccionarios, objetos, array. Velocidad, porque bueno, hoy en día, digamos, existe infraestructura y hardware para poder procesar esos datos. Antes no, antes solamente nosotros teníamos CPU, ustedes saben que es una unidad de procesamiento de datos, después aparecieron con el tema de los juegos la GPU, pero después NVIDIA hizo la, digamos, la punta en esto y comenzó a crear DPU y TCU, que obviamente son microprocesadores que pueden analizar millones de datos, y entonces ya tenemos la infraestructura de hardware para procesar esos millones de datos. Imagínense lo que debe ser la base de datos de Facebook, por ejemplo, de todo el mundo. Bueno, la veracidad, ya vimos que los datos sean consistentes. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de este crecimiento de datos? Bueno, los beneficios es que nosotros podemos mejorar, digamos, muchos sistemas, muchos procesos. Por ejemplo, en el tema de la atención médica, el crecimiento de datos puede llevar a una mejor atención médica al permitir un mejor análisis de datos de pacientes, investigación médica y un mejor acceso a la atención médica a través de telemedicina. Comercio minorista, por ejemplo, el crecimiento de los datos en el comercio minorista puede llevar a mayor personalización y una mejor experiencia del cliente al permitir la recopilación y análisis de datos sobre preferencias de compra y las necesidades del cliente. Mejoras en la educación. El crecimiento de los datos puede mejorar la educación y permitir la recopilación y análisis de datos sobre el rendimiento académico del estudiante, así como la personalización de la educación y el aprendizaje adaptativo. Es decir, esto, digamos, la forma en la cual se manejan los procesos ahora en cualquier ámbito ha cambiado y nosotros podemos utilizar la ciencia y el análisis de datos para poder determinar patrones que quizás después, antes no lo veíamos. Entonces, puede mejorar la salud, puede mejorar la educación, porque podemos hacer predicciones, por ejemplo, de si una persona tiene cáncer o no, en función de sus datos. Podemos hacer predicciones de un comercio minorista que quiere saber cómo va a ser sus ventas en el mes de septiembre. Y bueno, eso obviamente beneficia a las personas porque pueden tomar decisiones y anticiparse a los cambios o a los resultados, ¿no? Bueno, bueno, acá les muestra en todo ámbito, digamos, ¿no? El comercio minorista puede utilizar datos masivos para personalizar las ofertas y mejorar la experiencia del cliente. Es decir, yo puedo saber, por ejemplo, en el mes de julio cuáles son los productos que van a demandar mis clientes y poder anticiparme. Eh, Puedo hacer una personalización del consumidor. En educación, los datos masivos pueden ayudar a personalizar la enseñanza en función de las preferencias y el rendimiento de los estudiantes, mejorando la experiencia educativa. Eh, la información sobre las preferencias y el rendimiento de los estudiantes puede ayudar a los docentes a identificar las áreas en las que los estudiantes necesitan ayuda y proporcionar material de aprendizaje adecuado. Es decir, cambiando también
hasta la forma de educarnos. Eh, bueno, después, en esta unidad 2 van a ver el concepto de ingestación de datos, es el proceso de ingreso o adquisición de datos de una variedad de fuentes externas, es conocido como ingestación de datos. Este proceso implica extracción de datos de diversas fuentes, su transformación y su carga en el sistema de destino. ¿A qué se llama ingestación de datos? Ingestación de datos es que cuando yo comienzo a hacer un, programa, un módulo de inteligencia artificial, tengo que saber qué quiero hacer. Por ejemplo, quiero hacer, determinar cuáles son los productos que van a ser demandados en el mes de diciembre del 2025 de un comercio minorista. Bueno, entonces yo tengo que buscar datos y esos datos pueden ser que yo tenga una base de datos de clientes históricos, puede ser que yo tenga una base de datos de las preferencias de los clientes, puede ser las opiniones que tienen los clientes de los productos en las redes sociales, pero ¿cuál es el problema? Que los tengo por separado y en distintos formatos. Entonces, en esta etapa de ingestación de datos, unir todo eso en una única base de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para centralizar todo y poder trabajar solamente con una sola base de datos y no con todas, digamos. Después viene el proceso de transformación de datos. Dice, los datos en bruto que se ingresan a menudo tienen errores, inconsistencias y pueden estar en diferentes formatos. La transformación de datos se refiere al proceso de limpiar, normalizar y transformar los datos en bruto en una forma que sea fácil de trabajar y analizar. Bueno, acá esto ya tenemos una única base de datos y lo que tenemos que buscar en esa base de datos es si esa base de datos tiene inconsistencias, tiene, por ejemplo, registros o filas nulas, tiene celdas nulas, tiene valores duplicados, tiene, por ejemplo, donde dice edad, más que está un nombre. Bueno, todo eso lo hacemos con herramientas porque hay que limpiar todo eso. Que si yo, digamos, le paso un dataset a una IA erróneo, es decir, con mucho ruido, con mucha inconsistencia, obviamente el resultado no va a ser el correcto, lo que va a hacer es, digamos, alucinar la IA, que alucinar es lo que yo les comentaba en la clase pasada, que es la guitarreada que hace el alumno cuando ustedes le preguntan un tema y no sabe, comienza a guitarrear. Bueno, la IA hace lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, este proceso de transformación es donde nosotros más tiempo nos vamos a quedar y vamos a ver muchas herramientas, porque es muy importante hacer este proceso antes de pasárselo a la IA, al algoritmo, para que el algoritmo, digamos, haga su trabajo. Y bueno, el almacenamiento, digamos, ¿dónde vamos a guardar el resultado de ese dataset limpio, ¿no? Entonces, toda esta etapa de ingestación tiene que ver con la recopilación de datos, con la integración de los datos. La etapa de transformación tiene que ver con la limpieza de datos, definir que los formatos de los datos sean los correctos eh, y hacer un proceso de transformación, digamos, si es que lo necesitamos para que armemos una base de datos que sea consistente. Bueno, después lo vamos a guardar seguramente en algún lugar y recién vamos a trabajar con la guía. Bueno, entonces en esta unidad 2 hay conceptos que son importantes como el volumen, la variedad, la velocidad de los datos, la variedad de los datos, y ahí hay conceptos que tienen que ver abajo con lo que es la ingesta, la transformación, la limpieza de los datos. Entonces acá tienen un trabajo práctico hecho, que simplemente es para que lo lean y puedan distinguir estos conceptos, que es lo más importante de la unidad 2. Por ejemplo, en la parte 1 dice comprensión de las 4 B. Eh, Objetivo, comprender el concepto de volumen, de velocidad, variedad y veracidad a través de los casos reales. Por eso le dicen las 4 B de Big Data. En el ejercicio 1 dice, consigna, una empresa de comercio electrónico registra 100.000 transacciones por hora. La pregunta es, ¿qué desafíos relacionados con el volumen de datos enfrenta esta empresa y qué solución podría aplicar? Y acá lo que le está diciendo es que la empresa tiene que almacenar miles, 100.000 transacciones. ¿Sí? Entonces, acá nos dice la empresa, digamos, la respuesta, el resultado, enfrenta el desafío de almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Puede utilizar sistemas de almacenamiento escalables como Hadoop, que es un sistema de base de datos open source, o base de datos no SQL, como Cassandra. Bueno, esto es simplemente informativo, ¿sí? Pero para que usted lo lea. Con respecto a la variedad, bueno, acá tenemos en la consigna, un hospital recibe datos estructurados de historiales médicos
imágenes, notas de médicos y resultados de laboratorio. La pregunta es, ¿qué tipo de datos están manejando? ¿Cómo afecta esto al análisis? La respuesta esperada es, manejan datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Esto complica el análisis, ya que requiere herramientas que soporten múltiples formatos como PAR o sistema de integración de datos. Con respecto a la velocidad, tenemos otro ejercicio. En una fábrica automatizada, sensores generan datos cada 2 segundos sobre la temperatura y la presión. La pregunta es, ¿qué soluciones podrían usarse para analizar estos datos en tiempo real? Bueno, la respuesta es, se necesita un sistema de procesamiento en tiempo real como Apache Kafka o Apache Flink para detectar anomalías y ocultar rápidamente entre fallos. Bueno, muchas de estas herramientas nosotros las vamos a ir viendo a lo largo del curso, no se asusten. Obviamente son herramientas desconocidas porque, bueno, todo este mundo es desconocido, pero acá lo importante es que a medida que avancen con las clases puedan identificar, digamos, la parte más importante de cada unidad. En esta unidad, lo importante es identificar qué es ese volumen. Cuando aparece la palabra volumen, ¿a qué me refiero? La variedad, también, cuando aparece la variedad, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Sí? A datos, bueno, a los distintos tipos de datos. La velocidad, bueno, también, es decir, que quede el concepto de velocidad, veracidad, variedad, volumen, y luego seguramente abajo tenemos lo que es la ingesta. Ingesta dijimos que es tomar datos de distintas fuentes, la transformación es provocar, digamos, una transformación de esos datos en valores que sean consistentes, y la limpieza es eliminar todo tipo de redundancia, valores duplicados, eliminar todo tipo de inconsistencia en la base de datos, ¿no? Así que este ejercicio, este trabajo práctico es simplemente informativo, es para que lo lean, tienen las respuestas esperadas y nada más, no tienen que hacer más nada en este trabajo. Bueno, por último pasemos a lo que es la parte 2 de PROM. Nosotros en la clase pasada habíamos comenzado a ver ingeniería de PROM. Esto, perdón, es que no lo guardé, parece, o sí, o algo pasó. No, no, bien, voy a guardar. Bueno, lo guardemos ahora. No lo había guardado como PDF. Bueno, entonces abrimos el PDF. Este es el material que yo le voy a pasar. Bueno, ChatGPT ya les expliqué que vamos a trabajar con ChatGPT y con DeepSeek. Y hoy le vamos a sumar uno más, que es Grok. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con grok.com. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que ChatGPT, eh, como les expliqué en la clase pasada, ChatGPT es una caja cerrada, digamos, a una fecha determinada, que tiene millones de instrucciones, digamos, almacenadas en esa caja cerrada. Entonces, cuando yo le pregunto a ChatGPT, ChatGPT busca en esta caja cerrada y me da la respuesta. ChatGPT, si ustedes utilizan la versión 3.5, no tiene acceso a Internet. Pero si utilizan una versión pagada como una versión que es 4, o la versión Plus de ChatGPT, esa sí tiene acceso a Internet a través de lo que se llaman herramientas web. Las herramientas web son estas, por ejemplo. Pues yo acá voy a entrar a ChatGPT. En ChatGPT yo tengo una herramienta que es paga, ¿no? Entonces yo le digo cuál es bueno, primero tengo que habilitar acá el search. ¿Cuál es la última versión? Última versión de Python de 2025. Estoy preguntando algo que tiene que ver con este año, pero obviamente ChatGPT me va a decir que la última es de 4 de febrero de 2025. Usted me va a decir, pero ¿cómo me dice esto si ChatGPT, digamos, es una caja cerrada, está hasta el 24 de octubre del 2023? Bueno, la versión gratuita está hasta el 2023. La versión, digamos, que es paga, según el prompt, automáticamente, si yo le estoy pidiendo
a través del prompt le estoy pidiendo algo actualizado, algo nuevo, ChatGPT solito automáticamente sale a buscarlo por internet. No es necesario habilitar nada. ¿Sí? El DeepSeek, sí, el DeepSeek. DeepSeek tampoco sale a internet. Tengan en cuenta que estas son versiones gratuitas. Pero le puedo decir cuáles. Primero tengo que habilitar. Dicen que acá hay dos botoncitos. Uno que es Deep Link y otro que es Search. Si yo no habilito ninguno de los dos, no va a salir a internet a buscar eso. Si es que yo habilito Search, va a salir a internet. Dice que ahí se puso el celeste, entonces le digo cuál es la última versión de Python 2025. Bueno, y acá me dice, bueno, acá me dice el 2023 y acá me dice la versión del 2025. La diferencia es que Grok sí tiene salida a internet. Grok es de Elon Musk, digamos. Esta sí sale a internet, ¿sí? No es necesario. Entonces, volvamos a repasar. ChatGPT, la versión gratuita no sale a internet, la versión Plus o paga sale y con el prompt le tengo que indicar a, no, sí, Gemini también tiene lo mismo. Disculpe, ChatGPT le tengo que indicar con el prompt que actualice, digamos, la información de Internet. En DeepSeek tengo que habilitar el botón de search y el Grok no. Esto sí me sale, digamos, ¿cuál es la última versión de Python? Bueno, el tema es de que esta que es Grok la creó Elon Musk y sale a través de X. Y X, ustedes saben que es una plataforma de él. Lo positivo de Grok es que sale a Internet. Digamos, no tengo que hacer nada, no tengo, inclusive que en el Pro, no, fíjese que en el Pro yo no le dije cuál es la última versión del 2025, ¿sí? Automáticamente Grok me dijo que es la del 21 de marzo de 2025. ¿Por qué? Porque Grok, a diferencia de ChatGPT y además de DeepSeek, sale a Internet. Pero ¿cuál es el tema? Que Grok fue creada para adolescentes, para el sector adolescente. Por lo tanto, de Grok, digamos, puede que no les dé respuestas formales, sino que le dé respuestas informales, e inclusive puede ser sarcástico en las respuestas, y para todo lo que es investigación, docencia, como que no es un lenguaje adecuado, ¿me entiendes? Pero, digamos, tengan presente, bueno, los prompts ya vimos que son llamados de acción. Yo coloco una palabra, digamos, en un prompt, automáticamente lo que va a hacer es ir a buscar, digamos, eh, en la LLM, que bueno, en la LLM es el lenguaje de modelo, a ver si lo entendemos. Esto que está acá es el prompt. Este prompt, cuando yo le doy un texto acá, digamos, ChatGPT tiene lo que se llama el PNL. El PNL es un lenguaje de programación neurolingüística que lo que va a hacer es interpretar lo que yo le estoy pidiendo acá. Puede ser que yo se lo pida en inglés, puede ser que se lo pida en italiano, en japonés. Entonces el PNL básicamente lo que hace es interpretar lo que le están pidiendo en el prompt a un lenguaje, digamos, del humano, lo más humano posible, y eso se lo pide, digamos, una vez que lo traduce, se lo pide al LLM, que es como la caja negra que yo les menciono del ChatGPT, que está creada al 23 de octubre del 2023, y esta LLM, digamos, me da la respuesta. Cuando me da la respuesta, el PNL también lo traduce a un lenguaje que pueda ser interpretado por el hombre. Entonces, en la clase pasada nosotros vimos que el prompt tenía que ser lo más, que tenía que estar bien armado, ¿sí? Tengo que indicarle, cuanto mejor le indico en el prompt la tarea a realizar, esto define que queremos que haga la IA, que debe ser claro y directo. Por ejemplo, explica que es un modelo de lenguaje grande, escribe un código Python por la media de una lista de números, genera un resumen de artículos en 3 párrafos, es decir, tengo que ser claro.
Otro, otra cosa que tengo que tener en cuenta en el prompt es el contexto, que proporciona información adicional para que la IA entienda mejor la tarea. Entonces, un ejemplo puede ser, explícalo como si fuera para alguien sin conocimiento de IA. Entonces, yo le puedo decir, explica la IA, prompt, explica qué es la IA, la inteligencia artificial, para un target o, digamos, un grupo de personas que no tiene idea de tecnología. Entonces, le puedo inclusive agregar de manera simple para que puedan entender. ¿Sí? Entonces acá, en este punto, el contexto tiene que ser también lo más claro posible. Eh, el input vendría a ser otro detalle que tiene que tener el prompt. Sí, los PDF ya se los subo a la plataforma de Academy Cisco o se lo envío al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Bueno, el input es la pregunta o información base, es el dato específico que el modelo necesita para procesar la tarea. Puede ser una pregunta directa, por ejemplo, que es un LLM, un texto a analizar, dado este artículo, resúmenlo en 5 frases o un fragmento. Bueno, ChatGPT tiene la ventaja que al ser multipropósito, ustedes pueden cargar acá, bueno, vamos a cargar acá un nuevo, y acá le pueden cargar un PDF, a ver dónde tengo acá, eh, pues, espérate, resume en 3 párrafos este PDF. Entonces, a ver qué pasó, no lo cargo, no lo cargo, algo pasó. Vamos a cargar de nuevo ChatGPT, algo pasó. Más, mm, bueno, parece que el archivo está corrupto porque tendría que poner acá. ¿Qué sabe? Algo está pasando con ChatGPT, pero le quería mostrar que me permite hacer un resumen de PDF o lo intenta de nuevo más tarde. Bueno, el formato de salida define cómo queremos que sea la respuesta, puede ser en forma de lista o en formato de código. Por ejemplo, acá le puedo decir resumen en 3 párrafos o, o que me saque, digamos, en formato de tabla. Eso, como ver acá al último, hay unos ejemplos. Bueno, después tenemos cuáles son las consignas para elegir un buen prompt y mejorar la precisión y la calidad de la respuesta de la IA. Bueno, primero tienen que ser simples. No compliques la instrucción, use frases cortas y directas. Por ejemplo, explica que es un modelo de lenguaje grande, es un prompt válido. Pero podría complicarle al ChatGPT darle una instrucción que sea, digamos, compleja, amplia y que no diga nada. Por ejemplo, esta vendría a ser, dame una descripción detallada y extensa sobre cómo funcionan los modelos de lenguaje basados en redes neuronales y su aplicación en inteligencia artificial. Es decir, puede resultar confuso y demasiado amplio. ¿Sí? Eh, También un buen prompt tiene que ser preciso, evitar ambigüedades, por ejemplo, evita preguntas abiertas o con múltiples interpretaciones. Eh, un prompt ambiguo puede ser, explícame qué redes, pero ¿qué redes? ¿Qué tipo de redes? Redes sociales, redes neuronales, redes de computadoras, no estoy siendo claro. Y ese es un prompt ambiguo.
En cambio, si yo le pongo explica los tipos de redes de computadora y sus características, es distinto, ¿sí? Otro prompt que puede ser, digamos, malo, dime todo sobre la ciberseguridad. Bueno, el tema, el concepto de ciberseguridad es demasiado amplio, entonces también, digamos, está mal ese prompt. Un mejor prompt sería mencione 3 técnicas de ciberseguridad utilizadas para proteger redes empresariales. Siguiendo con los prompts precisos, tienen que ser específicos. Indica exactamente qué información necesita, cómo quieres. Por ejemplo, un prompt que no es específico puede ser, explícame inteligencia artificial. Bueno, ese es muy genérico, ¿no? En cambio, un prompt preciso podría ser, explícame qué es la inteligencia artificial y menciona 3 aplicaciones de la vida cotidiana. Bueno, también otro prompt que no es específico es, hazme un resumen. Pero ¿resumen de qué? Entonces también está mal, esto es un prompt muy genérico. Un prompt correcto sería resume este texto en un párrafo de máximo de 100 palabras por cada una y responde un máximo de 3 párrafos. Seguimos con los ejemplos de prompt. Ofrecer ejemplos también es una manera de pedirle al prompt. Los ejemplos ayudan a la IA a entender mejor la intención del prompt. Por ejemplo, un mal prompt podría ser dame una lista de estrategias de marketing, que también es muy genérico. Un prompt, digamos, correcto podría ser, utilizando ejemplos, podría ser, dame una lista de estrategias de marketing digital como SEO, mail marketing y redes sociales. ¿Sí? Es decir, ahí le estoy diciendo que ya específicamente qué es lo que quiero. También otro mal prompt podría ser, explícame Python. Un prompt correcto sería explícame Python y proporciona un ejemplo de código que calcule la media de una lista de números. Es decir, acá estoy utilizando ejemplos, ¿no? Eh, Otro ejemplo de prompt es reafirmar el pedido. Es decir, asegurar que quedó claro lo que yo le estoy pidiendo en el prompt. Por ejemplo, un buen prompt que reafirma el pedido pide que la IA confirme si entendió la solicitud o resume lo que pediste. Otro prompt podría ser, dame una lista de 5 ventajas de usar Python en ciencia de datos. ¿Me puedes confirmar si entendiste la solicitud? Es decir, preguntarle al prompt, ¿sí? Eh, Explica muchas veces, no sé qué estás pensando con ChatGPT, ahora lo voy a cargar de nuevo porque quería trabajar esto con ejemplos. Vamos a ver si tengo acá. Por ejemplo, acá puede ser algo que trabaje como esto. Eh, yo le estoy pasando acá, a ver si lo carga. Bueno, ahí lo cargo perfecto. Yo le estoy pasando ahí al chat GPT una base de datos y le voy a pedir, eh, ¿entiendes, ¿entiendes este dataset? Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo al chat GPT si lo que yo le estoy pasando, que es un dataset, lo entiende. Para asegurarme que lo entiende, para reafirmar que lo entiende, porque me puede decir que sí y no lo está entendiendo. Muéstrame eh, los campos o atributos, no, campos o columnas de este dataset. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque yo tengo que entender, cuando yo trabajo con base de datos, cuando trabajo con dataset, cuando trabajo con el chat GPT, lo primero que tengo que hacer es cerciorarme que el ChatGPT está entendiendo los datos que que yo le estoy pasando. ¿Sí? Y acá me dice, este tiene las siguientes columnas, país y capital. Y bueno, ahí yo ya me voy a dar cuenta si realmente está inventando o me está diciendo algo que realmente tiene este dataset. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque con ChatGPT también se hace el proceso de limpieza y transformación de datos. Es decir, si bien nosotros lo vamos a ver con Python, lo vamos a ver con el Power BI, con el Excel, con el cable, con el tableo, todo lo que vamos a ver se puede hacer con ChatGPT.
en el curso anterior, me dice, bueno, profe, ¿por qué no me lo enseñó antes y lo hacíamos con ChatGPT? Bueno, la idea es que ustedes manejen todas las herramientas, porque todos los datasets tienen distintos tipos de tamaño y distintos tipos de formato. Y después, para algunos, digamos, les resultará más fácil, por ejemplo, Power BI. Por ejemplo, a los que no les cuesta programar, les va a resultar mucho más fácil utilizar Tagle o Power BI. Y a los que les resulta, digamos, más fácil programar, obviamente van a utilizar Python. Pero yo les doy todas las herramientas. Después ustedes deciden con qué herramienta van a hacer este proceso de transformación, limpieza de datos, ¿no? Bueno, ChatGPT es una herramienta. Tipo de errores en los prompts. Bueno, ¿qué son ya? Prompts demasiado complicados, es decir, usar frases muy largas o múltiples instrucciones confunde al modelo. Incluir demasiada información es en una solicitud. Por ejemplo, explica cómo funcionan los modelos de lenguaje grande, su impacto en la sociedad, sus limitaciones técnicas y cómo se comparan con las redes neuronales convolucionales en aplicaciones de visión por computadora. O sea, que le estoy pidiendo muchas cosas. Estoy pidiendo un modelo de lenguaje grande, el impacto en la sociedad, las limitaciones técnicas, cómo se comparan con redes neuronales convolucionales y la visión por computadora. Es decir, en un solo prompt te piden 5 cosas. Entonces es demasiado complicado y lo tendría que obviamente segmentar, ¿no?, al pedido, dividirlo para que sea un poco más simple y más entendible. Eh, Otro error común que pueden cometer en los prompts es trabajar con prompts demasiado informales y ambiguos. No definir bien lo que se quiere, usar términos vagos como todo, algo sobre, dame info, hacer preguntas abiertas sin contexto. Un ejemplo podría ser, dime algo sobre redes. Bueno, es muy ambiguo. ¿Qué redes? Redes sociales, redes computadoras, redes neuronales. Otro error puede ser prompts que no tienen en cuenta las limitaciones del modelo. Pedir información más allá del conocimiento del modelo. Bueno, esto tiene que ver con las limitaciones que tiene el ChatGPT, digamos, en su versión gratuita, que, digamos, no tiene salida a Internet y obviamente le va a dar las limitaciones hasta el 23 de febrero de octubre del 2023. Bueno, un ejemplo puede ser, dime la cotización actual del dólar. Bueno, me lo va a dar, pero la cotización a esa fecha. Ahora, si yo tengo un ChatGPT, digamos, Plus o que estoy pagando, me va a salir internet y me va a dar una cotización actualizada. Bueno, los patrones de juego de rol también ya lo vimos en la clase pasada. Estos patrones consisten en asignarle un rol específico a la IA para mejorar la calidad de sus respuestas. En lugar de responder de manera genérica, el modelo actúa como si fuese un personaje o un especialista en el área. Por ejemplo, un prompt genérico puede ser explícame redes informáticas, que es muy genérico. Pero un patrón correcto, utilizando juego de rol, podría ser actúa como un profesor universitario experto en redes informáticas y explícalo a un grupo de estudiantes de primer año. Bueno, obviamente el beneficio va a ser respuestas más detalladas, enfocadas al contexto y permite personalizar el estilo de la respuesta según el público. El patrón persona, bueno, seguimos con el patrón persona. A ver si podemos hacer, bueno, yo, como pueden ver, trabajo todo con el patrón persona. Eh, Ponte en el rol de un analista de datos y analízame este archivo que te pasé y dame tu opinión. Y acá se puso el rol de analista, ¿sí? Y me dice que está analizando el archivo que se llama Países Capitales. Bueno, cada fila representa un país y un capital. En el análisis dice que es un dataset simple y legible, sin columnas innecesarias. Eh, Cada país tiene asignada una única capital, es consistente, los nombres están capitalizados correctamente, no se observan errores ortográficos ni valores nulos en el encabezado. Eh, Utilidad del dataset podría ser ideal para consultas geográficas, usos educativos. Ese que me dice muchas cosas que son muy importantes, ¿sí? Es decir,
prácticamente le estoy diciendo lo que yo tendría que hacer, digamos, y lo está haciendo ChatGPT. Pero siempre trabajamos con el juicio, con el concepto de que son herramientas de extensión, ¿no? Del ser humano, es decir, la persona que lee la respuesta tendría que evaluar si esto está bien. Y una forma de hacerlo es pedirle al ChatGPT cómo llegas, cómo analizas, explícame, explícame cómo analizas esto, analizas esto o cómo llegas a esta conclusión. Es decir, pedirle la explicabilidad, lo que vimos en la clase pasada, es decir, pedirle que ChatGPT le explique a ustedes cómo hizo ese análisis. ¿Sí? Bueno, el patrón verificador es el más importante, es muy importante. Este patrón se utiliza cuando queremos que la guía evalúe y corrija o valide información antes de dar una respuesta final. Se usa mucho en programación, redacción y análisis de datos. Ejemplo, aquí tienes un código Python, actúa como revisor de código y dime si tiene errores o se puede optimizar. Bueno, nosotros lo vamos a hacer acá. Siempre es recomendable, cuando vamos a cambiar de conversación, abramos un nuevo ChatGPT. O sea, acá le decimos genera un código Python que de alta a un alumno en un sistema de alumnos. Es muy genérico, pero bueno, la idea es que yo quiero tomar ese código y analizarlo, digamos, con el patrón verificador. Bueno, me tiene el código, entonces yo puedo acá copiar y decirle, o no, como estoy trabajando en ChatGPT, le puedo decir, por ejemplo, analiza vulnerabilidades. No, vamos a hacer algo así. Optimiza este código. Es decir, lo que le estoy pidiendo es que mejore las estructuras, digamos, si es que hay mejoras, que mejore el código. Y ahora le puedo decir, analiza las vulnerabilidades. No, mejor todavía. Puedo poner, ponte en el rol de arquitecto, arquitecto de seguridad de Python, de código Python. Analiza este código y corrige las vulnerabilidades. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy pidiendo que él mismo verifique lo que él produce, que lo mejore. ¿Sí? Bueno, y ahí te analiza el código. Y obviamente te tira una versión más segura que elimina todas las vulnerabilidades del código. Y acá te dice cuáles son las mejoras introducidas. Yo creo que este sirve de mucho, este patrón verificador, digamos. Bueno, ChatGPT, las limitaciones, no es un buscador, eso lo saben, digamos, porque tienen que trabajar con un prompt y el prompt es lo que le indica, digamos, la tarea a realizar al ChatGPT, utiliza un modelo lingüístico para comprender la frase, porque bueno, nosotros acá hablamos español y tenemos un matiz argentino, pero cada país tiene su propio matiz, su propio lenguaje, su propio vocabulario. Entonces, fíjese que es una herramienta a nivel mundial que tiene que analizar las matices de cada lenguaje y es muy amplio, digamos, el PNL. Bueno, tiene una enorme flexibilidad, eso ya lo acabamos de ver. Solo entiende el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos. Y obviamente lo más importante es que las respuestas las realiza en forma inmediata. ¿Por qué las realiza en forma inmediata? Porque, bueno, nosotros ustedes están frente a la computadora y están frente a un front-end. Digamos, esto va digamos, a la nube
en donde se encuentra la IA de ChatGPT y en donde está el backend. Y ese backend obviamente está montado sobre un hardware, sobre una infraestructura de hardware que es muy compleja, ¿no? Estamos hablando de, digamos, de virtualización de servidores, virtualización de almacenamiento de datos, virtualización de redes. Estamos hablando que ya no, esto no es una computadora que tiene una CPU y que ejecuta y te responde. Este es un hardware mucho más complejo que tiene CPU, tiene GDU, tiene, tiene GPU, tiene TCU, es decir, ya van a ver más adelante infraestructura, pero estamos hablando de infraestructuras de hardware muy avanzadas, ¿sí? Con modelos de base de datos distribuidas, almacenamiento redundante, todo virtualizado. ¿Por qué? Porque tiene que responderte en forma inmediata, tiene que hacer el procesamiento del pedido milisegundos y responder. ¿Sí? Bueno, la fecha de corte es el 23 de diciembre del 2023. Bueno, este es variable, no depende de la versión que tiene ChatGPT, porque bueno, acá ustedes pueden ver está todas las versiones que tenemos acá de ChatGPT. Bueno, sería cuestión de que investiguen cada una cuándo salió y cuál utilizar, ¿no? Bueno, obviamente que el prompt, como es una herramienta de inteligencia artificial, yo le puedo enseñar el mismo prompt. Por ejemplo, si le digo explícame ya, es una respuesta muy genérica, pero si le pido explícame la inteligencia artificial enfocada en redes neuronales y su aplicación en procesamiento de datos, no solamente me está dando la respuesta, sino que ChatGPT está aprendiendo de eso. Porque eso siempre tengan en cuenta que las herramientas de inteligencia artificial son de aprendizaje automático. ¿Sí? Bueno, proceso de refinamiento de prompt. eh, bueno, eso lo dejamos para la clase que viene. Vamos a alcanzar porque son bastantes diapositivas. No sé si quieren hacer preguntas. Esto obviamente se lo subo al grupo, también va a estar en academiciscoapp.com. Bueno, todo lo que hemos hecho en el manejo de prompt, de ingeniería de prompt, lo pueden hacer con DeepSeek, con Grok y ver las diferencias, ¿no? Bueno, yo les enseñé en forma genérica que, bueno, ChatGPT es de propósito general, DeepSeek es para programación y cálculo matemático, y Grok es para adolescentes por su lenguaje informal y sarcástico, digamos, ¿no? No, pero hay un glosario que lo tendría que buscar, hay un glosario de palabras que te puede ayudar, digamos. Yo en algún momento leí un glosario de prompt que le puede ayudar a crear prompt, digamos, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Profe, yo una consulta. En Academia Cisco, en aula virtual, no, no tengo ahora mismo nada. O sea, está ahí mi perfil y nada más. ¿Es así? ¿Tiene que ser así? ¿Y luego usted sube la info? No, está ¿Esos todo PDF? subido. Está todo subido, nada más que no te debo tener agregado acá. A ver, ¿qué apellido sos? Quispe con Q. A ver acá, cursos, seriedad. A ver, ISPE. No estoy. Raúl, ¿no? Ese mismo, sí. Sí, sí, no te tenía agregado yo. Ah, sí. Ah, buenísimo. Gracias, profe, eso nada más. Bueno, chicos, seguimos la clase que viene, el viernes que viene, subo el material mañana. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches a todos.